¿Qué tal, campeones? El día de hoy lo que vamos a hacer es una aventura. Vamos a emprender entonces una acampada y vamos aquí a cocinar un poco en lo que es al aire libre, un poquito con leña, con carbón, y vamos a ver qué tal nos quedan estas deliciosas comidas que vamos a hacer. Afortunadamente aún existen personas honestas en este país. Campeones, por lo que veo vamos a aguantar mucho frío. La leña está mojada, esto como que hubo un aguacero aquí terrible. El paisaje está muy bonito, enseguida les comparto un poco de lo que veo a mi alrededor. Entonces vamos a montar nuestro campamento, vamos a montar el fuego, la leña, para ver cómo nos quedan las delicias culinarias con la leña y el carbón que vamos a cocinar en este campamento. Bueno, campeones, lo que vamos a hacer en este momento fue dividirnos. Unos se van a encargar de traer leña y nosotros nos vamos a encargar de armar la carpa. Los pinos sueltan algo que se llama comúnmente colchón de pobre. Entonces lo que hacemos es recoger esto para tenderlo en el terreno y poner la carpa sobre esto. ¿Sí o qué te dicen? ¿Qué va a hacer? Listo, campeones, lo que vamos a hacer entonces son unos ricos chorizos santarrosanos asados. Los vamos a acompañar con limón. Vamos a hacer entonces limón, unas arepitas muy ricas con quesito. No cuento la arepa. Y unos plátanos asados que van a quedar, mejor dicho. Enseguida lo que sigue es mostrar el producto final para ver cómo quedan estas delicias. Lo que sigue ahora son estos plátanos, los vamos a poner aquí cerca del fuego. Aunque no tenemos aluminio, que sería lo ideal, entonces vamos a ayudarnos de la cáscara del plátano para poder asarlo. Bueno, campeones, así es que como está quedando nuestra rica y deliciosa cena. Aquí está el chorizo y las arepas. Nuestra arepa con quesito en campamento. Campeones, ahora lo que sigue es con nuestros ricos y deliciosos plátanos asados. Ponerlos por acá. Listo, ahora lo que sigue es abrirlos. Como pueden ver, no están quemados. Y ahora sí, echamos el quesito. Eso es nuestro postre de la noche de hoy. Bueno, campeones, este es nuestro postre final, plátano asado y la arepa con quesito. Déjenme decirle que fui el afortunado de 2 chorizotes. Querida. Así grandes, bien buenos, bien ricos, bien sabrosos. De postre, nuestro plátano asado con quesito. También una delicia, la mejor combinación, ¿sí o qué? ¿Qué opinan? Delicioso, muy rico. Bueno, nos vemos entonces mañana en un rico y delicioso desayuno. Un chocolate hecho a leña para ver qué tal nos queda. Buenos días, campeones. El día de hoy, que la verdad no fue tan buen día, nos llovió impresionantemente. Vean esa carpa, está hecha, mejor dicho, no, eso está emparamado y por dentro ni se imagine. Aquí estaba la carpa del tirado. Eso quedó hecho toda una piscina. Se nos apagó el fogón. Aquí estamos nuevamente intentando prenderlo, pero todo está emparamado, mojado. Nuestro chocolate no le ve muchas fuerzas para que esto quede hecho. Sin embargo, vamos a hacer todo lo posible para que esto se pueda dar, se pueda realizar y nos quede un chocolate delicioso. Momentos donde uno valora la casa, ¿sí o qué, Morales? Sí, No. Bueno, campeones, ahora lo que vamos a hacer es que nuestra olla no se queme al ponerla en el fuego, que por lo cierto todavía no ha prendido mucho. Lo que vamos a hacer es entonces utilizar una barra de jabón en pasta en la parte de la base y también en la parte de los laterales, porque la llama se va a subir por estas partes. Esto evitará
que nuestra olla se tizne, se ponga fea y no se pueda volver a utilizar. Bueno, sí se puede volver a utilizar, pero ya no sería muy bonita que digamos. Lo importante no es la cantidad, sino la espuma que haga. Y campeones, a llenar nuestro chocolate. A comer un rico y delicioso chocolate con almojábana, un sabor bastante ahumado, pero que le da un toque especial a este campamento. Y es una buena forma como ir terminando este video. Abajo, dale abajo. ¡Ah! ¿Aprendieron algo nuevo o no? Para quienes no saben, el Metrocable es una forma de transporte en la ciudad de Medellín. A pesar de que en muchos países se utilizan el Metrocable, Metrolínea, teleférico, como también se conoce en otros países, es más un estilo turístico. Mientras que aquí en Medellín es un medio de transporte debido a que el valle se encuentra en zonas de ladera. Campeones, hemos llegado ahora sí a nuestro destino final. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado un poco esta comida ahumada, un poco asada. A pesar de que no fue muy bien la comida que nos resultó, nos mojamos, pasamos un poco maluco. Fue algo bastante interesante, algo nuevo. Y listo, nos vemos en el próximo video y muchas gracias. Sí, ya. Chao.